Oficialmente. Oficialmente. Oficialmente arrancamos. Bueno, vamos a hablar de los sistemas operativos en tiempo real. En particular, acá ustedes verán el agradecimiento a alguna gente, que lo dejo en forma explícita. Por ejemplo, Amr Ali es un egipcio, en el cual hace muchos años yo encontré un video de él en internet. Me contacté porque aparecía el mail, empezamos a entablar conversación, yo le dije que me gustaría usar su material en mis clases, me dijo que no había ningún problema, lo único que pedía era que le mandara la presentación PowerPoint porque eso le importaba en su universidad, para decir en la Argentina, buscarán en el mapamundi dónde está Argentina, en Google Maps, están utilizando su material y eso les será útil. Micrium es una empresa que hace sistemas operativos en tiempo real, y Jack Cancel es el gurú de los sistemas operativos en tiempo real. Hoy me olvidé de traer un libro que quería traer para mostrárselo. El tipo es un real capo en lo que se llama el sistema de tiempo real embebido. Tiene varios libros muy buenos, no solamente sobre sistemas operativos, sino también sobre sistemas en tiempo real. Y ese es el libro que les voy a traer el jueves como para que ustedes lo vean. Después hay otro que tengo en formato electrónico vía Amazon. Bueno, este Jack Cancel hizo también una serie de videos para Micrium. Entonces yo me estaba tomando el trabajo de escuchar el video, llegado un momento dado, congelar la imagen, capturarla, recortarla y pegarla a mis transparencias. Y después de una experiencia que tuve con otro hombre que vamos a mencionar más adelante, en el cual me dijo algo así más o menos como que si yo fotocopiaba con autorización, pidiendo autorización y sin fines comerciales, sino para alumnos universitarios, fotocopiaba el manual del sistema operativo de ellos, que más o menos no me dejaban entrar en Estados Unidos de por vida. Me amenazó con acciones legales, un montón de cosas grosas. Entonces, viendo esa reacción, se me ocurrió conectarme con este hombre, Jack Cancel, diciendo lo que yo estaba haciendo. Del video tal, dice, no, ¿para qué se toma tal trabajo? Acá tiene directamente la presentación PowerPoint. Es un tipo totalmente abierto, diametralmente distinto del otro fulano, que hace otro sistema operativo que vamos a mencionar en su momento. Entonces me parece que vale la pena agradecer, perder un par de minutos y agradecer a la gente que hace realmente un culto de la docencia y de compartir el conocimiento. Gente que es más frecuente, por suerte, de lo que uno se imagina. Bueno, ¿qué es un sistema operativo en tiempo real y por qué? Si RTOS es una sigla que vamos a utilizar mucho y la vamos a usar mal. Porque en realidad nosotros no nos vamos a dedicar a hablar de sistemas operativos en tiempo real, sino que en realidad lo que vamos a hablar es de sistemas operativos multitarea. ¿Cuál es la diferencia importante? La diferencia es que un sistema operativo multitarea es, por ejemplo, Windows, en el cual yo puedo tener varias tareas ejecutándose en forma simultánea. No es simultánea salvo en ciertos casos, sino en forma concurrente. Para el usuario da la impresión de que están ejecutándose en forma simultánea. Pero en el diseño de mi actividad en Windows no interviene para nada el tiempo. ¿Cuántas veces nos ha pasado en Windows que por esas cosas de actualización que tiene Windows se dedica a hacer algo y no deja congelada la pantalla? ¿Se imaginan si fuera un marcapasos? Es decir, evidentemente Windows es un sistema operativo multitarea. Nosotros, dentro de este curso, a pesar que hablemos de RTOS, vamos a estar trabajando con sistemas operativos multitarea. ¿Por qué? Porque el tiempo no forma parte de nuestro diseño. Si yo quiero trabajar con un sistema operativo en tiempo real, en serio,
tengo que hacer intervenir el tiempo en el proyecto. Es decir, tengo que decir, por ejemplo, para el ABS del automóvil, o para el airbag, tengo que actuar en 50 milisegundos. Entonces, hago todo el diseño para que el sistema responda en 50 milisegundos. No es que hago todo el diseño y al final veo el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde se trabaja muy seriamente en sistemas en tiempo real? En la Universidad del Sur, la Universidad Nacional del Sur, que está en Bahía Blanca. Entonces, ellos tienen una materia que es un tramo, un trayecto de la carrera que es sistemas en tiempo real, que le dedicaron un cuatrimestre a sistemas en tiempo real, no 2 clases. Entonces, el diseño en tiempo real requiere que el tiempo en el cual, el entorno del tiempo, porque tampoco es un tiempo exacto, sino desde tantos milisegundos hasta tantos milisegundos. ¿Uno pondría un reactor nuclear a ser controlado por Windows? No. Homero Simpson nada más. Ni por Windows ni por otros más. Yo hablo Windows porque para otros más hay algún intento de escapatoria. Pero no dejan de ser escapatorias. Por eso, yo digo Windows porque es el caso bien concreto que todos conocemos, de que Windows en algún momento se tilda y nos deja colgados. Después de golpe, la carta que estuvimos escribiendo la escribe toda de golpe, pero nos dejó colgado durante un cierto tiempo. Sí lo pondrían QNX. Esa es otra cosa. Sí lo pondrían QNX. Esa es otra cosa. En ese sentido hay un estudio muy interesante que lo recomiendo, que hizo la Agencia Espacial Canadiense, en el cual evalúa sistemas operativos en tiempo real, en serio, pagos y gratuitos. Y ellos dicen que adoptaron para sus satélites QNX, que es un sistema operativo en tiempo real pago, caro. Pero ustedes se imaginan que un satélite, resetearlo, es medio complicado, ¿no? Claro. Es decir, o tirarle una flecha con mucha puntería como para que le peguen el botón de reset desde acá, o mandar a alguien con el dedo como para que, tipo Superman cuando salía, que le pegue justito en el botón de reset. Evidentemente hay que elegir una opción que sea seria, estable y confiable. Linux no es estable nomás, Ramón. Es estable Linux, pero es lo que estábamos diciendo, que tiene ciertos parches que hablan de RT Linux, por ejemplo, Real Time Linux. Pero también hay un Windows XP Embedded y un Windows 10 Embedded. Sí. ¿En qué consisten básicamente? Cuando uno instala una versión de Linux, de Windows o de Linux tradicional, instala un montón de drivers innecesarios. Pero de manera que si yo conecto un mouse nuevo, lo reconozca automáticamente, porque hoy se fija todos los dispositivos que puedo llegar a tener y se fija, este mouse es un Logitech de tal modelo, sí lo tengo. O cuando uno pone un pendrive nuevo, va y se fija en toda su base de datos. ¿Y eso qué son? Son gigabytes que debe tener de drivers. Ahora, si yo estoy haciendo un equipo dedicado para un control, ¿tengo la posibilidad de conectar dispositivos fuera de lo común o dispositivos nuevos? No, sino que yo tendré que armar un sistema operativo diciendo, voy a utilizar este dispositivo de entrada, un mouse. Voy a utilizar un monitor de marca Samsung de tal modelo. Entonces me queda una versión en la cual he ido tildando los componentes que necesito. Me queda una versión del sistema operativo mucho más chiquita, mucho más manejable. Y eso es lo que llaman, por ejemplo, Windows Embedded, embebido. De ahí a que sea tiempo real hay una distancia importante. En el caso de Linux hay algunas versiones que son más confiables, pero de vuelta, depende para el tipo de aplicaciones que uno quiere usar.
Hay cierto tipo de aplicaciones que requieren sistemas operativos que estén certificados. Recuerdo yo hace muchos años que había, en la época que había viajes espaciales tripulados, que se veía a un astronauta muy sonriente al lado de una computadora en la cual se veía atrás Windows NT. Y digo, hermano, vos te estás sonriendo y no sabés en la que estás. Estamos hablando de Windows NT, que fue de las primeras versiones de Windows. Hola. ¿Qué tal? Buen día. De las primeras versiones de Windows que hubo. Sí, absolutamente inestable. Eso suena. Y aparte, Eso suena. instalar algo nuevo no era plug and play en aquella época. No, nada. Uno tenía que ir y buscar a mano y descargar el driver para esa aplicación. La instalación era realmente complicada. A ver, perdón, ¿no? O sea, el QNX sería un sistema operativo certificado. Sí, Y absolutamente. el Linux no estaría certificado. Es lo que me quedó. Bueno, Depende para qué. Ah, bueno. Es decir, si uno quiere hacer una central nuclear, sí, va a tener cierto tipo de requerimientos de certificación. está bien. Si uno quiere ser un automóvil, tiene que utilizar un sistema operativo que cumpla ciertos requisitos. Ahora, si uno quiere hacer un control de temperatura, tiene otros requisitos. ¿Está bien? En la EDUCIA tenemos un sistema en tiempo real. No. ¿No? Es decir, vos en la EDUCIA lo que tenés es una plataforma de diseño, Sí. un entorno de desarrollo. Lo que vos le montes encima es tu problema. Podés montarle, en este momento yo conozco por lo menos 3 experiencias de sistemas operativos en tiempo real que se le han mostrado. De vuelta, siendo para ser preciso, de sistemas operativos multitarea que se le han instalado. El OSEC, ¿sí? El Free RTOS y el Safe RTOS, que vamos a mencionar, es una variante de Free RTOS. Que lo vamos a charlar en su momento. Cuando nosotros instalamos la CIA a través digamos, de la web con el instalador, ¿qué estamos instalando? El entorno de desarrollo. Lo llama el firmware. Sí. Ese firmware no tiene ningún sistema operativo. Sí, eso lo van a profundizar la semana que viene. Lo vamos a ver un poco el jueves, en teoría, y la semana que viene en la parte práctica. Vamos a tratar de confundirlos adecuadamente entre esta semana y la semana que viene. No, porque hubo un. Sé por qué viene, pero cuando hicimos las experiencias, abajo Sí. había unos. Sí, Claro. sí. Abajo Pero del porque no firmware. había más remedio. Porque no había más. Porque no había más remedio. Digamos que no fue lo No, ideal. que la desde el pregunta punto de es vista razonable porque didáctico. ya lo vio, porque dice Porque algo eso- le sonaba, ¿viste? Entonces, es cierto, estaba, lo que pasa que lo mencionó, ¿cómo se llama? Sebastián lo mencionó así, esto por ahora déjenlo, esto tiene una configuración, que es el .OL, etcétera, etcétera, pero déjenlo ahí, por ahora a mí lo que me interesa es que enciendan y apagan el dedo. Pero abajo Sí, lo estabas usando abajo. Te lo cuento en intervalo para no perder la ilusión. Tranquilo, Después lo charlamos en Sí, detalle. sí, tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con un sistema operativo en tiempo real? Por empezar, nosotros, por ejemplo, vamos y compramos un stick de NXP, un stick de ST, o compramos la EDUCIA. Tenemos el hardware resuelto. ¿Sí? Es una solución relativamente nueva, que tiene menos de 10 años encarar la resolución del hardware de esa manera, porque hasta ese entonces uno hacía un prototipo, primero en papel, después armaba un protoboard, después armaba varios impresos y los conectaba entre sí, y el tiempo de diseño del hardware, el armado, la verificación y la corrección me llevaba meses. En un mundo tan competitivo como el que tenemos nosotros, en el cual ustedes recordarán las que estuvimos hablando de las aplicaciones que están apareciendo continuamente para teléfonos celulares que nos están cambiando muchos aspectos de la vida. Entonces uno no puede estar pensando en que este producto que estoy diseñando ahora va a salir dentro de 2 años. Seguramente alguien con los ojos rasgados lo va a sacar dentro de 3 meses. Con lo cual tenemos que buscar mecanismos por los cuales realmente
acortemos los tiempos de puesta en venta de un producto. El primer mecanismo que se encontró fue utilizar placas prearmadas y testeadas, en el cual yo voy a tener el corazón funcionando del hardware, porque les puedo asegurar que cuando uno diseñaba una placa con un micro, la conectaba y no andaba, dice, ¿qué será? ¿El microcontrolador? ¿La fuente? Ahora uno compra una placa a muy bajo costo, promocionada por los fabricantes, porque si uno suma el precio de los componentes, no del precio de venta, con la certeza de que está funcionando. Con lo cual hemos ganado meses de proyecto. Ustedes, pero no es justo el hardware que necesitaba. Ok, tenés el corazón funcionando, hace un poncho. Es decir, hace el hardware accesorio. Entonces lo que nosotros pretendemos en este curso, entre otras cosas, es abrirles un poco la cabeza de decir, muchachos, la metodología de diseño hoy en día es distinta a la metodología de diseño hace 10 años. Y seguramente dentro de 10 años va a ser otra distinta. ¿Está bien? Una duda. Una sola, qué envidia. De ahí, o sea, pasás a diseñar tu propia placa o la idea es seguir trabajando con ese poncho. Ahí depende. Depende de los volúmenes que vos quieras fabricar. Si vas a hacer 10 unidades, vas a usar la educía y vas a usar un poncho. Si vos vas a hacer 100.000 unidades, te conviene rediseñar el hardware, porque por ejemplo en el caso de la educía, por ejemplo en el caso del LPC Expresso, o en el caso de ST, vos tenés el hardware, el fabricante te da el hardware. Entonces vos vas a decir, uso esto y lo conecto de la misma manera. Pero depende de los volúmenes, es un tema de costo y es un poco lo que hablábamos antes de iniciar. La formación en el diseño de proyectos. Una Investment Management. Project Management. Hay un software que es el Project Manager de Microsoft que en las universidades se puede descargar en forma gratuita. Es algo muy interesante en el cual uno vincula costos, tiempos y divide el proyecto en tareas y vincula las tareas de acuerdo a su dependencia. Y de esa manera, si una tarea se acorta o se alarga, uno tiene forma de, en el diagrama de Gantt que se genera, de cambiar la duración de la tarea y ver cómo eso afecta a todo el proyecto, de manera que una de esas diga, tengo que poner más energía en, ya que se tardó más tiempo por los feriados en entregarme el componente o la placa tal, voy a tener que, dependiendo de esa placa, acortar el tiempo de esta otra tarea que es la que me va a permitir llevar al tiempo previsto la entrega del producto. Digamos que la función del ingeniero deja de ser la del soldador como para tener un aspecto bastante más importante. Es lo mismo que Arduino, exactamente igual. Sí, Los costos son bajísimos. sí. En el caso de la educía en particular, ha habido toda una filosofía de trabajo, porque fue organizado por grupos de universidades trabajando de forma conjunta y se encaró el proyecto de manera tal que hay ciertas cosas que no resultan fáciles desde el primer momento, por eso es que en la primera parte del curso Sebastián tuvo que introducir en forma subrepticia, sin que ustedes se dieran cuenta, un sistema operativo, porque si no se usaba esa parte del sistema operativo, el manejo del parpadeo era muchísimo más complicado. Bueno, entonces, de la misma manera que tenemos el hardware bastante resuelto, piensen, decido que la plaqueta que me conviene a mí trabajar es la LPC Expresso NXP, voy al distribuidor de NXP, me compro una placa. Tomé la decisión a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía ya estoy sentado haciendo parpadeo el LED. Ahora, ¿no sería similarmente interesante hacer lo mismo con el software, con el firmware más exactamente? ¿Ustedes recuerdan que en la prehistoria, es decir, allá en noviembre, eso ya forma el paleolítico más o menos para nuestra memoria, habíamos dicho de que nos convenía, cuando hablamos de interrupciones,
de que las tareas fueran chiquitas. ¿Por qué? Porque son mucho más manejables. Esos largos programas chorizo que fueron nuestra primera tentación son desaconsejables, porque son muy difíciles de mantener, son muy difíciles de crecer. Por lo tanto, decíamos de tener actividades pequeñas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora cambiamos de vuelta, hemos cambiado nuestra concepción de diseño del hardware? Buscamos cambiar la concepción del diseño del firmware, basándonos en lo que ya conocemos. Entonces, lo que queremos nosotros es tener un esqueleto de software que nos permita a nosotros manejar tareas chiquititas. ¿Cuál habrá sido uno de nuestros lemas en la primera parte del curso? Diseñar una vez y facturar muchas veces lo mismo. Entonces, si yo hago un diseño de barrido de teclado, lo quiero usar para toda mi vida. Dice, quien compró un martillo ve todas las cosas con forma de clavo. Entonces, si yo diseñé una rutina de manejo de teclado o una rutina de manejo de display, la quiero usar siempre. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿tenés la rutina esta? Bueno, ok, la vamos a utilizar en este proyecto. ¿Cómo? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos un multiplexor temporal. Un multiplexor temporal. ¿Qué quiere decir un multiplexor temporal? Exactamente eso. Un multiplexor temporal. Es decir, un sistema que nos permite a nosotros conmutar de tareas de la misma manera que un multiplexor electrónico nos permite conmutar, por ejemplo, de LEDs que estén encendidos. Entonces tenemos todo un conjunto de tareas que ese multiplexor, me tengo que reacostumbrar. No, está bien, porque justo vi que no era papel, digo, entonces le sirve exactamente igual. Estoy conmutando de tareas. Si la conmutación lo hago a la velocidad adecuada, de la misma manera que me pasa con los LED de un display, me da la impresión que todas las tareas se están ejecutando simultáneamente. Este es el primer concepto básico de los sistemas operativos multitarea. Aquí tendremos entonces una tarea que será el barrido de teclado, otra tarea que será la actualización del display, otra tarea que será el manejo de comunicación serie, otra tarea que será el manejo de USB. Entonces yo tengo tareas que las tengo en mi biblioteca, que la diseñé hace 3 años y la estoy usando desde entonces. ¿Qué logro con esto? Primero, simplificar el diseño. Segundo, acortar el tiempo de puesta en venta del producto. Y tengo un esqueleto que va a ser el sistema operativo multitarea que elegiré yo, que sea OSET, FreeRTOS, Micrium, OS2, o hay montones de ellos, y que de esa manera, habiendo aprendido cómo es que funciona cada uno de esos sistemas operativos, tengo el esqueleto ya funcionando y tendré que ir cambiando los módulos que voy colocando. ¿Me siguieron la idea? Bien. Entonces, los sistemas operativos, fíjense que esta definición es bastante precisa y realmente es poco lo que uno tiene que aclarar. Es un conjunto de recursos de software, un conjunto de cosas, que proveen al diseñador del firmware el esqueleto sobre el cual descansará el diseño. Si yo me lo puedo imaginar, entonces, como que tengo una construcción, un edificio, en el cual se me provee del techo y se me provee del piso, que sería lo que llamamos acá recursos de software,
Y lo que tendré que hacer yo será escribir las columnas. ¿Qué serán las columnas? Será la rutina de barrido de teclado, la rutina de actualización de display, la rutina de manejo de comunicación serie, etc. Con lo cual estoy simplificando notablemente el diseño del proyecto y estoy respetando esa concepción que es la de proponernos un sistema de diseño que sea muy modular y que las aplicaciones sean chiquititas. Evidentemente es un cambio de concepción de diseño, pero que nos va a facilitar mucho más las cosas. Vamos a incluir, acá nos aparece una palabra nueva, pero que la habrán escuchado seguramente, un kernel. Kernel es núcleo. Un núcleo que es pequeño, pero que es muy confiable. Y que vamos a ver que existen varias alternativas de cómo funciona ese núcleo. Es decir, que el núcleo sea, por ejemplo, de tipo monolítico, o que el núcleo sea automodificable. Monolítico significa que es una sola pieza y que eso no se puede tocar. O bien la otra alternativa es que el sistema operativo tenga también tareas, es decir, que se constituya como tareas que compiten con las tareas que yo escribí, y con lo cual me da más versatilidad y hace. El que es monolítico es una sola pieza, entonces es lo mismo para aprender un LED que para manejar una central nuclear. Evidentemente que si es monolítico, el manejo de la central nuclear requiere toda una estructura que para prender y apagar un LED no necesito, es decir, que estoy malgastando recursos. Entonces, si hago un sistema operativo en el cual sea un sistema operativo en el cual puedo llegar a manejarme con tareas que se invocan en el momento que se necesiten, es mucho más flexible, pero empiezan a competir conmigo en el multiplexor temporal que dijimos antes. Entonces, vamos a tener un secuenciador, es decir, quien se va a encargar de ir conmutando la tarea que esté activa con algún determinado criterio, sí, con algún criterio. Es decir, no es algo aleatorio, sino que va a haber criterios para definir cuál es la próxima tarea que va a ejecutarse. Sobre este kernel nosotros vamos a ir montando nuestras propias tareas. De manera que las tareas que sean independientes unas de las otras, porque si no, esto nos va a requerir a nosotros después una pequeña discusión. ¿Cuándo tengo una tarea o tengo dos tareas, o dos tareas se deberán juntar en una sola? Eso es un poco de criterio filosófico de diseño. Cuando se le ocurra, el kernel va a conmutar de tarea. Esto que se le ocurra, evidentemente no es tan así, sino que existirá algún tipo de criterio que determine cuál es el momento adecuado para efectuar la conmutación.